¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, el tema del día de hoy, ya por ahí lo traíamos agendado desde hace mucho. Me había costado un poco de tiempo y trabajo concretar algo en cuanto a presentación, el orden y demás. Pero bueno, ya no podemos tampoco seguir dándole vueltas a este tema porque pues, es un tema recurrente en las obras, tanto para el trámite de precios unitarios, la integración y trámite de precios unitarios para con el cliente como para la integración y trámite de precios unitarios para con nuestro destajista. Eh, en diferentes ocasiones mandamos o solicitamos la autorización de un precio unitario para pago a un destajista, pero resulta que no comprendemos la clasificación y cómo funciona, cuándo es un extraordinario, cuándo realmente lo tiene que absorber el destajista, principalmente en los tiempos muertos, tiempos extras y ese tipo de situaciones. Y bueno, la verdad es que como decía, como comentaba la licenciada al principio, esto, digo, no tengo todavía en claro cuántas partes vayan a ser, va a depender mucho del avance, de qué tanto vayamos interactuando y que nos vaya quedando claro pues la importancia, el origen, la integración, los trámites y la documentación al respecto de la integración de precios unitarios. Bueno, iniciamos con pues, alguna definición. Tenemos como definición el precio unitario es el precio por unidad de un bien o servicio que en una factura ha de ir indicado antes de la aplicación del IVA o descuento. Bueno, aquí ya la primera definición nos está indicando que es un precio por una unidad, ojo con eso, la unidad es muy importante para medir la cantidad de volumen que se va a ejecutar o que se va a realizar y por lo tanto es determinante para el importe final del precio unitario. Eh, Tanto en su integración, porque al final el costo depende mucho del volumen, no es lo mismo hacer una, una sola reparación que hacer 20 reparaciones, o no es lo mismo montar 10 kilos que montar 200 kilos, ¿no? O una tonelada. No sé por ahí si pueden cerrar su micrófono, por favor. Gracias. Como les decía, bueno, la unidad es una parte fundamental. Primero que nada hay que determinarla, si va a ser por kilo, va a ser por, por metro cuadrado, por pieza. Lo que sí les comento, y como algo muy importante, es que la unidad jamás va a ser un lote. La unidad del lote no existe, no es válida. Un lote puede incluir o no incluir algo y por tanto es demasiado ambiguo para determinar un precio extraordinario. Puede ser por pieza y eso obviamente me incluye todo lo que esté relacionado con esa pieza, montaje, tornillo, soldadura, retoque, todo, pero por lote no, porque no es una unidad aceptada oficialmente, además de que es demasiado ambigua y queda muy abierto el concepto. Eh, Como segunda definición, se considera como precio unitario el importe de la remuneración o pago total. Ojo con eso, pago total que debe cubrirse al contratista por unidad de concepto terminado. O sea, yo le puedo pagar el 100% siempre y cuando el concepto, con todo su alcance, esté terminado al 100% y ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad. Esto nos indica que no podemos pretender cobrar al cliente el montaje cuando todavía no está soldado, todavía no está plomeado, todavía no está retocado, no está listo para entrega. Eso no es un concepto terminado, por lo tanto, sí se cobra un avance, pero tampoco se puede cobrar el 100%. Y esto, pues obviamente habrá que determinarlo en conciliación con el cliente para poder darle flujo a la obra. No obstante, no significa en ningún caso el haber pagado un precio unitario, un volumen o una cantidad, no significa la aceptación del cliente
para efectos de recepción de esos trabajos. Esto, obviamente, en construcción, pues nos implica que podemos ir cobrando un avance con un porcentaje conciliado con el cliente. Sin embargo, jamás podremos dar por hecho que a través de ese cobro ya el cliente está aceptando los trabajos tal y como los tenemos a esa fecha. El precio unitario se integra a través de costos directos, costos indirectos, financiamiento, utilidad, cargos adicionales, y eso nos da un total que ese corresponde al precio unitario. Ojo ahí, muy importante, esto es antes de IVA, antes de cualquier otro impuesto, recargo, descuento o cualquier otro importe o porcentaje que sume o reste a este precio unitario. No sé si alguien tenga alguna duda ahí con eso. No, ninguna. Ok. Es importante recalcar, es costo directo, costo indirecto, financiamiento, utilidad, cargos adicionales, y ahí la suma de todos ellos integran el total del precio unitario. Muy importante ahí también en cuanto a la integración del precio unitario, normalmente no ponemos o no prestamos atención a la cantidad escrita con letra. Esa cantidad escrita con letra es incluso la que prevalece al número calculado. Entonces, si ustedes se equivocan en la parte escrita con letra, legalmente el importe que se va a tomar válido para el precio va a ser el importe escrito con letra. Por lo tanto, las operaciones pueden estar mal, pero si el importe con letra está correcto, ese es el importe que van a cobrar. Pero si el importe con letra es menor o mayor incluso, pueden ser descalificados en una licitación o simplemente se los van a aceptar, pero les van a pagar el importe con letra. Por ello también es importante tomar en cuenta estas consideraciones. La descripción del concepto de trabajo es el conjunto de operaciones manuales y mecánicas que el contratista realiza durante la ejecución de cada una de las partes de la obra, de acuerdo con planos y especificaciones divididas convencionalmente para fines de medición y pago. Ojo, si no cumplimos con una especificación determinada en las bases, en el concurso, en el catálogo de conceptos y demás, si indica la marca Hilti como algo específico, si indica un color o un determinado tipo de acabado y no lo aplicamos, el cliente está en todo el derecho de no pagar esos trabajos, aunque ya estén ejecutados, aunque ya no se puedan revertir y ya estén realizados, está en todo el derecho de no pagar esos trabajos. Y en un momento dado, si el cliente por voluntad propia accediera a pagar esos trabajos, correspondería en su criterio pagar el porcentaje o la cantidad o determinar un nuevo precio unitario menor al que él aceptó como parte del contrato a efectos de suplir y sustituir la ineficiencia en el acabado o en las características y la calidad que él requirió para su proyecto. Si esto va en contra del proyecto, en muchas ocasiones incluso nos pueden obligar a retirar, desmontar, desoldar, vamos, todo lo que implique volver a hacer el trabajo para que quede con las características específicas del proyecto. Por eso, si adelante. Bueno, también hay otra te pregunto. Ah, por eso es importante conocer el catálogo, conocer la descripción, conocer las bases de licitación, las bases de concurso, las especificaciones generales, las especificaciones particulares que determinan las características de nuestro proyecto. Cierto es que puede haber errores en la parte de presupuesto. El área de presupuestos puede haber indicado que puede ser no sé, una marca o similar, nosotros metemos el similar, pero pues si nosotros conocemos el proyecto y nos anticipamos a la ejecución, desde antes vamos a levantar la mano y poder decir, no se puede suministrar un similar porque el proyecto indica específicamente esto.
Si hubiera alguna aclaración, habría que hacerla con el área de presupuestos, de costos y presupuestos, para que ellos, a través de sus conciliaciones que llevaron a cabo previo a la firma del contrato, pudieran determinar por qué sí se puede considerar un similar o otro tipo de características no especificados en proyecto. Desafortunadamente, si no tenemos un documento firmado, dependemos total y 100% de la aceptación del cliente. Recordemos que hay dos áreas. El área, generalmente los clientes siempre tienen su área de costos o contratación y su área de ejecución. Yo, área de ejecución, no voy a permitir que me transmitan un acuerdo de palabra para mermar la calidad de mi proyecto o de mi construcción. Por lo tanto, es una conciliación entre tres o cuatro partes, ya sea costos FEL, construcción FEL, contra conciliando contra costos cliente, construcción cliente. Y eso hace más difícil. Por ello también la importancia de la validación de que todos estos acuerdos se realicen por escrito, por correo, con un documento firmado, con alguna minuta, algún checklist de recorrido, qué sé yo, algo que permita esclarecer fácilmente con un documento firmado o una evidencia textual que nos permita identificar cuál fue ese cambio, quién lo autorizó y también determinar si esa persona tiene la facultad para autorizar esos trabajos o esos cambios. Me decías, Armando. Bueno, de lo que acabas de comentar, primero, reforzarlo. Hay materiales que llegan a planta que tendríamos que frenar aquí o verificar aquí que corresponde con lo que tú dices, la calidad, pero hay materiales que llegan a obra y que a veces no conocemos esos requisitos de la calidad versus lo que nos envía planta o lo que nos llega directamente del proveedor. Muy usualmente lo que son tornillos y lo que es lámina. Pero mi pregunta va encaminada a lo que también comentas. Cuando ya se tiene el contrato, hay datos, usualmente hay datos para verificar esos precios unitarios. Pero entonces, cuando por necesidad del proyecto, el residente tiene que hacer una valoración de los trabajos a ejecutar, tiene que conformar su precio unitario con los conceptos que tú aquí marcas. Aparte de la utilidad, los costos directos, indirectos, financiamientos, tendría que conformarlo con estos elementos para decirle al cliente, este trabajo extraordinario te lo hago en tanto y fírmale. ¿Es correcto? Exacto. Nosotros como medio digo, en el entendido de que hay una separación. Hablamos de precios unitarios de catálogo, que ese es digamos, mi siguiente lámina. Quiero hacer esa aclaración. Hablamos de precios unitarios de contrato. Esos ya vienen en un catálogo que nos transmite, eh, ¿cómo se llama? Costos y presupuestos. El área de ventas, digamos, nos transmite ese catálogo y obviamente con eso vamos a cobrarle a nuestro cliente. Esos precios ya están pactados, ya no tienen modificación, dado que las características ya están definidas. Sin embargo, existen precios unitarios adicionales o precios unitarios extraordinarios. Y eso sí, ya nos corresponde a nosotros, como área de construcción, como conocedores del área y de las características de los trabajos que vamos a ejecutar o que nos está solicitando el cliente, nos corresponde a nosotros integrar esos precios unitarios. Si fuera, en el caso de los adicionales, generalmente son muy similares a los de contrato, pero sufren alguna modificación. En lugar de ser a 5 metros, ahora van a ser a 10 metros. En lugar de ser pintura blanca, ahora va a ser amarilla. Qué sé yo, alguna modificación pequeña que permite tomar como base principal el precio unitario del contrato y solo adicionar algún concepto, característica o sobrecosto que o incluso puede ser no sobrecosto, no solo un sobrecosto, puede ser a la baja un alcance que se está modificando y que no se va a realizar. Y por tanto, el precio de 70 pesos, pues ya ahora queda alto. Y lo que vamos a hacer es ajustarlo en esos 5 o 10 pesos
que representa esa pintura, ese tornillo, esa merma que le estamos haciendo o ese cambio que le estamos haciendo al concepto o a la ejecución del concepto por unidad de trabajo. Entonces, volviendo al punto que comentaba Armando, sí, efectivamente, ya los precios unitarios adicionales o extraordinarios los tenemos que generar nosotros como residentes de obra, como construcción. ¿Por qué? Porque conocemos las características, conocemos los tiempos, sabemos cuánto personal nos vamos a llevar, qué equipos vamos a utilizar, herramientas, andamios, equipo de seguridad especial, si es que fuera el caso. Vamos, todo lo que vamos a necesitar para poder ejecutar esos trabajos en tiempo y forma. Ojo, en tiempo y forma. No pretendamos meter un precio con dos personas cuando sabemos que quieren el trabajo en 2 días. Entonces necesitaremos 8 personas para hacer el trabajo en día y medio y poder tener medio día para hacer la entrega. Y eso implica un costo mayor. A veces, no sé si nos espanta, nos da remordimiento a veces querer cobrar lo justo por un trabajo. Y digo remordimiento porque pareciera que se nos hace muy caro. Sin embargo, cuando ya lo ejecutamos, vemos que incluso se sale a lo mejor un poco de lo que consideramos para ejecutar ese trabajo. Por tanto, nosotros debemos integrar ya cualquier precio, a menos, aclaro, que sea un área nueva, un edificio adicional, o sea, un área totalmente independiente. Eso ya no sería adicionales o extraordinarios, eso ya sería una obra nueva, que esa sí la podemos transmitir a costos y presupuestos para que ellos hagan su trabajo y puedan integrar de manera correcta el presupuesto para ese nuevo contrato. No sé si eso responde la pregunta, Armando. Sí, no me queda claro. Eh, Sería interesante preguntarle a la audiencia si tiene claro lo que es el precio adicional, el precio extraordinario, en qué casos es uno y en qué casos es otro. Pues sí, sí sería importante, como dicen por ahí, si alguno tiene alguna duda o algún comentario, algún ejemplo. Digo, todos estamos en obra, todos tenemos ahorita conocimiento al respecto de lo que se está ejecutando en nuestras obras y sí me gustaría empezar a interactuar desde ahorita al respecto de lo que están trabajando cada uno. Bueno, pues, este, los precios unitarios, escuchamos, va muy de la mano con las estimaciones y que a la hora de cobrar. Como comentaba, nosotros pasamos para cobrar 10 columnas y nada más nos pagan el 80% de ese valor. Y muchas veces nos trabajamos, ya están hasta montadas, pero lo que usted bien decía, a lo mejor porque no están todavía plomeadas, no están al 100, pues, se da cuenta y de ahí hace el corte. Efectivamente, Roberto, ahí tenemos uno de los temas principales cuando vamos a cobrar y está relacionado directamente con precios unitarios. Nosotros, a lo mejor de alguna mala manera, hacemos como una separación y visualizamos como que una cosa es estimaciones y otra cosa es precios unitarios. No hay estimaciones si no tenemos precios unitarios y no va a haber cómo gestionar si no comprendemos el alcance y las condiciones o las características que integran el precio unitario. Por lo tanto, ni siquiera podemos hacer un planteamiento de negociación para efectos de conciliación de precios unitarios extraordinarios si nosotros no dominamos, no comprendemos y no tenemos claramente definido en la cabeza qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a cobrar, porque ese es el siguiente paso. Entonces, sí es muy importante conocer precios unitarios para poder saber cómo defender un cobro. Y eso es lo básico, que a veces nos cuesta mucho trabajo. Es correcto. Bueno, pasando a la siguiente lámina, pues digo, ya ahora sí, después del averbo de la pregunta de Armando, precios unitarios de contrato, pues al final, ya lo decía yo, es el catálogo que nos entregan, con ese le vamos a cobrar al cliente, con ese vamos a integrar nuestras estimaciones,
pero también muy importante, vamos a realizar nuestros generadores, dependiendo de la unidad, la cantidad y cómo esté expresado el precio unitario, vamos a poder integrar o desglosar nuestros generadores. Ya desde ahí parte la base del precio unitario para poder saber cómo voy a integrar mi generador y cómo voy a poder presentar mi carátula y mi estimación y mi cuerpo de estimación completo. Luego vendrán, como les dije, los precios unitarios adicionales, precios que ya existen en el catálogo, pero oye, ¿sabes qué? Ya no quiero que la pintura sea dry fall, quiero que sea un alquidálico estándar, eso me va a costar un poquito menos. Bueno, también va a depender, esta parte de precios unitarios adicionales, va a depender mucho del tipo de contrato. Si tenemos un contrato a precio alzado, señor, tienes razón, pero cuánto lo siento, mi contrato es a precio alzado y yo tengo que cobrar el importe de contrato. Si fuera el caso inverso, puede haber el acuerdo, dices, oye, yo ya no quiero un primario estándar, quiero primario, un sistema integrado de acabado, y eso va a salir más caro. Bueno, podemos hacer un acuerdo, un convenio, un adendum que sume, que por un lado reste el primario estándar que ya traíamos, pero por otro lado sume el sistema de acabado que está requiriendo el cliente para su proyecto. Y esto se pacta a través de un convenio, de un adendum, que se va a sumar al contrato y hará la aritmética necesaria para poder determinar el nuevo importe. Con eso, nosotros ya estamos facultados y autorizados para realizar el trabajo con las características que el cliente me está solicitando. Si no fuera el caso, si fuera un caso de un contrato a precio unitario por tiempo determinado, nosotros podríamos determinar esos adicionales donde decimos, oye, pues ya no va a ser amarillo, va a ser blanco, bueno, eso cuesta 3 pesos más, vamos a conciliarlo, lo firmamos, lo autorizamos y por tanto procedemos con el color blanco. Y es un adicional. Lo mismo pasa cuando se terminan los volúmenes, pues el precio unitario sigue siendo el mismo, el de catálogo, pero se le considera adicional porque traíamos 100 unidades y ahora resulta que vamos a ejecutar 150 unidades. Eso es un adicional. Y en el caso de los precios unitarios extraordinarios, son todos aquellos trabajos que no están incluidos dentro del alcance del catálogo y del contrato. Por lo tanto, si a mí me piden hacer acarreos, traspaleos, algún trabajo adicional, por muy mínimo que sea, yo tendré que presentar de acuerdo a nuestro protocolo o a nuestro proceso, tendré que presentar una orden de cambio, que es un formato muy sencillo, no incluye ningún análisis, solo indica qué nos está solicitando el cliente y qué implica esa solicitud. Implica planos de ingeniería, implica materiales, implica retrabajos, implica trabajos nuevos, ¿qué implica? Y con eso el cliente está validándonos el hecho de que sí, él está autorizando la solicitud de esos trabajos. Luego entonces tendremos un tiempo determinado para poder integrar el precio y presentarlo, el cual, pues para mi gusto, no debería de pasar más allá de una semana, dependiendo de los tiempos o periodos de ejecución que el cliente nos esté dando. Ahí la importancia es determinar el costo o el precio unitario es justo y exacto para poder cobrar sin exagerar tanto a la alza o a la baja y poder concretar un cobro justo, la ejecución en tiempo y forma y que el cliente y tengamos lo que tanto nos señala dirección, que es la satisfacción del cliente. Estamos sí preocupándonos por la utilidad, sí preocupándonos por la ejecución, que sea en tiempo, en forma, con la calidad, pero también estamos preocupándonos por la satisfacción del cliente y estamos cuidando los 4 puntos o 3 puntos que señala la política de la empresa. De la integración, bueno, los conceptos de trabajo se cuantifican por unidad de medida. Vuelvo a repetir, es importante determinar la unidad bajo la cual vamos a integrar el precio o vamos a analizar el precio. Y esto es lo que les da la característica de precio unitario. Por eso les decía, la unidad lote no existe. Lote es como decir, quiero un llave en mano y no se llama lote, se llama llave en mano. Y eso incluye todo lo que tenga que ver con esa llave en mano.
pero ya es un tipo de contrato, no un tipo de precio ni tipo de unidad. Para saber cómo integrar un precio unitario, es necesario que conozcas en términos generales los elementos que componen un precio unitario. En licitaciones públicas, generalmente son costo directo, indirecto, financiamiento, utilidad, cargos adicionales y hasta ahí. Cualquier otro importe, cualquier otro porcentaje que afecte, ya sea un descuento o un incremento, eso ya será parte de una factura o de otro documento y no así no formará parte integral del precio unitario. De las bases necesarias para poder determinar e integrar un precio unitario, debemos de tener conocimiento y fundamentación del contrato. ¿A qué me refiero con esto? Debo conocer mi contrato, si está a precio alzado, si está a precios unitarios, si es llave en mano, si es ahí se me fue el nombre ahorita, de, no me acuerdo el otro nombre ahorita, perdón, pero bueno, dependiendo del tipo de contrato y las cláusulas que incluya mi contrato, voy a fundamentar el por qué y el cómo voy a integrar ese precio unitario. Si fuera un contrato a precio unitario, pues simplemente, oye, traemos esta diferencia, vamos a incrementar por adicionales o incrementar por extraordinarios y puedo yo conocer en qué momento y cómo debo integrar esos precios. En el caso de, debo también conocer las especificaciones generales y particulares del proyecto, porque yo no puedo integrar un precio diciendo que le voy a poner un esmalte alquidálico sencillo cuando me está pidiendo un acrílico y un acabado brilloso y yo lo meto mate, pues obviamente mi precio no sirve. Debo de cumplir esa integración del precio unitario, debe cumplir con las especificaciones generales y con las especificaciones particulares del proyecto. Yo no puedo ir en contra de, porque entonces, si por error me aceptaran el precio, voy a acabar eh, cubriendo un costo que no tengo presupuestado en ese precio unitario, dado que desconocía las especificaciones generales y las particulares del proyecto. Y obviamente, por ende, mi cliente me va a exigir que yo cumpla con esas especificaciones. Cumplimiento de fechas y periodos. En muchas ocasiones o en algunas ocasiones los clientes dentro del contrato señalan fechas y periodos para poder presentar y tramitar precios extraordinarios. Por ejemplo, un cliente que hemos trabajado con él en diferentes obras, Beck International, ellos definitivamente, todos sus contratos indican que a partir de la instrucción y de la necesidad de un precio unitario extraordinario, se cuenta con 5 días para presentarlo. Y claramente lo dicen en un párrafo posterior. De posterior a esa fecha, los trabajos serán ejecutados sin costo alguno. Por ello, la importancia de poder conocer el contrato, las bases, las especificaciones y las normas para poder integrar en tiempo y forma el precio extraordinario que me permita realizar el reclamo y el cobro de esos trabajos. Ojo ahí con las dos palabras que acabo de utilizar. A veces el precio extraordinario lo queremos ver como un reclamo. Oye, es que me debes esto. No, si no está pactado y nosotros ejecutamos, muchísimas gracias, señores, te agradezco el apoyo, pero lo hiciste de a gratis. Yo nunca te lo autoricé y ahora además, y así lo indica la ley de obra pública, para gestiones de obra pública, además, ahora eres responsable de esos trabajos que ejecutaste. ¿Qué quiere decir esto? Oye, pues la tornillería que indica el proyecto no es viable por X, Y o Z razón. Vamos a meter una tornillería más cara, pero yo no le aviso al cliente, jamás le presento un precio y jamás le hago la aclaración o la solicitud de autorización. Por lo tanto, cuando yo llego con mi precio unitario 2 meses después de haber ejecutado los trabajos, me dice mi cliente, ¿qué crees? Felicidades y muchas gracias. Agradezco tu apoyo, pero no te puedo aceptar el precio porque no me notificaste en tiempo y forma. Y dos, ahora eres responsable de ese cambio de tornillería porque no lo hiciste de la manera correcta
o de acuerdo a lo estipulado en el contrato, en las bases, en las especificaciones y en las normas. Ahora tenemos un doble problema, no vamos a poder cobrar ese sobrecosto, muy probablemente no nos dejen cobrar la tornillería hasta que, y solo si el cliente acepta, hasta que las autoridades o los involucrados acepten el cambio. ¿Y cómo nos las van a pagar? Con el precio unitario que traíamos de catálogo. ¿Por qué? Porque nunca avisamos, nunca notificamos, nunca gestionamos. La palabra gestionar implica muchas cosas. Nunca gestionamos la autorización de ese precio o de ese cambio. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Yo sí. Sí, adelante, hermano. Me queda claro que ese es el deber ser. Pero, por ejemplo, Canels, ya ves que tenemos ahí un buen tiempo siguiendo al cliente y sus necesidades. Y en esa premura, creo que no le da tiempo en ese caso, a Axel, de estar haciendo un análisis previo. Va prácticamente al revés, trabajando con... Pero bueno, a lo mejor hay buena relación con el cliente, pero creo que no es el deber ser. Y la segunda, ese precio unitario que ya analizó el residente, ¿tiene la facultad para presentárselo o lo tienes que autorizar tú? Bueno, como dicen, vamos por partes. En el primer caso, como tú bien comentas, aquí la relación con el cliente y la apertura que ha permitido la dirección nos ha llevado a esta secuencia de trabajo invertida, donde empezamos a ejecutar y luego conciliamos, y hasta ahorita creo que no ha habido ningún problema, salvo que Axel nos diga lo contrario, o el ingenieros, pero creo que no ha habido ningún problema, hemos tenido conciliaciones pues realmente sanas y productivas, pero si esto no fuera del agrado del cliente o no, o cuando más bien cuando se sale de parámetro del cliente, uno cuando va a contratar un servicio, por ejemplo, cuando vamos a llevar a reparar nuestro auto, normalmente ya más o menos llevamos una idea del costo, ¿no? Decimos, ah, mira, pues sé que anda fallando de esto, pues más o menos yo creo que me va a salir como en 2,000 o 2,500 pesos. Pero imagínense que si no advertimos al cliente, aún y con esa buena relación que se ha manifestado en el proyecto de Canes en particular, imagínense que de repente pues, el cliente se queda con la idea de que ese trabajito va a costar 2,500 pesos y de repente le llegamos y le decimos, oye, vengo a conciliar contigo los 120,000 pesos del trabajo que me pediste. No, pues obviamente el cliente primero que nada se siente sorprendido y ahí empezamos a jugar un poco con la negociación, con la parte de la relación laboral personal o interlaboral que se genera cuando nosotros estamos, o el cliente siente o interpreta que estamos tratando de sorprenderlo o tratando como dicen, de verle la cara y eso ya cambia la perspectiva. Ahí ya entra en juego la confianza, entra en juego pues la amistad o la relación y entonces da vuelta a la cara y nos muestra la cara ruda, ¿no? Por lo tanto, pues no es sano, como tú bien comentas, Armando, no es sano. Lo ideal es, por eso la orden de cambio, yo cuando entré a FEL, por eso no entendía, pero al final creo que eso es lo importante, comprender por qué la orden de cambio no trae un importe, por qué la orden de cambio no dice anda en el orden de los 100,000 pesos o anda en el orden de tal. No, la orden de cambio no dice eso porque no lo conocemos en el momento de la firma. Por lo tanto, lo que buscamos es autorízame lo que tú estás pidiendo, con las características que tú lo estás pidiendo. Luego se hará el análisis y se integrará. Si consideramos que es un precio elevado, pues entonces tendremos que hacer de conocimiento y decirle, oye cliente, fíjate que pues lo que me estás pidiendo no va a ser nada más un quita y pon y vuelve a retocar, ¿no? Es desmantelar todo esto, es volver a traer una grúa, volver a traer una Jenny o dos Jennys, una grúa, qué sé yo, implica muchos equipos. Si el cliente dice, no, sí, estoy consciente de ello, no te preocupes, ah, bueno, adelante. Pero si no, entonces, ¿qué va a decir el cliente?
A ver, preséntame tu precio para analizar en cuánto me costaría realizar esto que te estoy pidiendo. Pero ya lo advertimos, no lo sorprendimos. Dejarnos llevar por está la buena relación y por eso voy a hacer lo que yo quiera y le voy a cobrar lo que yo quiera, eso deterioraría totalmente la relación y perderíamos totalmente la confianza del cliente. Creo que ese es el punto y esa es la aclaración. Tu segunda pregunta, ¿cuál era, Armando? Perdón. Si el residente tiene la facultad para decirle exactamente eso que acabas de decir al cliente, o si tienes que conciliar ese costo, esta integración de precio contigo. Recordemos que el residente es el responsable al 100% del proyecto. Bueno, al 99%, ya sea Viveros o yo, llevamos el otro 1%. Nos salvamos de todas las regañizas y todo, no nos pasa nada porque solo es un porcentaje mínimo. Pero entonces, como responsables del proyecto, tenemos que cuidar y fomentar esa relación. Esa relación se fomenta y se acrecenta cuando nosotros logramos comprender que de acuates no le puedo llegar a mi cliente y sorprenderlo con un costo de 1 millón de pesos cuando que era algo que me salía en 5,000, ¿no? Entonces, sí está facultado para notificar, ahora sí que hablar con el cliente y ponerlo de conocimiento, aunque siempre es importante que el precio unitario sea revisado, ya sea por Viveros, que es el coordinador de varias obras, ya sea por mí, o mínimo, también puede ser revisado por el ingeniero Carlos Rivera, quien nos ha apoyado mucho con eso, amén de revisar y constatar que está incluido todo lo necesario: fletes, grúas, transportes, acarreos, número de personal. Por ahí en alguna ocasión, por ejemplo, me ha tocado, digo, no voy a decir nombres, pero pues por ahí me ha tocado que de repente me presentan un precio extraordinario, donde me dicen, mira, le voy a cobrar al cliente 3,004, le voy a pagar al destajista 3,000 pesos para que me haga este trabajo. Y yo le digo, ok, está bien, mándame tu precio unitario, cuánto le vas a cobrar al cliente y mándame las características del trabajo. Cuando me lo mandan, resulta que al cliente le vamos a cobrar 3,900 pesos y nosotros vamos a sacar 900 pesos de indirectos, utilidad, y con eso va a salir el salario del residente, del segurista, de un servidor, de Carlos Rivera, de Joel Chirino y de todo el equipo que estamos detrás de esos trabajos. Dices, no va a salir. Para empezar, o está mal el cobro al cliente o está mal el pago al destajista. Y ojo, cuando hablamos de un trabajo extraordinario, los destajistas siempre buscan sacar ventaja y nos dicen, no, ingeniero, ahí vamos a necesitar por lo menos 8 personas por 3 semanas. Y dices, ¿para subir un montén y poner 2 tornillos? No, espérame. Ahí es donde nosotros debemos hacer valer nuestra condición de jefes máximos, de líderes, de responsables máximos de la obra. Y debemos decir, no, señor, ese trabajo se va a hacer con dos montadores, un ayudante, y va a durar 3 días. Oiga, no, que no se puede. ¿Cómo no se va a poder? Y ahorita yo te voy a decir cómo sí. Pero esa seguridad la vamos adquiriendo conforme vamos teniendo experiencia, conforme vamos teniendo, como dicen, diferentes, pues, ya sea errores o buenos aciertos que nos van permitiendo tomar criterio. Y ahí es donde yo siempre les pido, tengan criterio para poder determinar tanto lo que le van a pagar al destajista como lo que le van a pagar con lo que le van a cobrar al cliente. A veces se nos hace mucho cobrar 5,000 pesos por un PTR de 2 metros. Sí, pero ¿de dónde lo traes? O sea, que yo lo haga, te sale caro. No quiere decir que el trabajo sea caro. Que yo lo haga, te va a salir muy caro. ¿Por qué? Porque mi empresa trae un indirecto, porque mi empresa trae una utilidad, porque mi empresa lo tiene que traer desde la Ciudad de México hasta San Luis Potosí, y eso encarece las cosas. Pero bueno, te repito, el criterio para hablar, es más, el criterio y la determinación para hablar con el cliente está facultado el residente para hacerlo. ¿Cómo hemos ido o cómo se ha ido
trabajando por protocolo, bueno, nos mandan los precios, revisamos, ya sea Viveros, un servidor, Carlos Rivera, o en su caso Joel Chirino, si es que el precio tiene que ver con laminación, validamos o corregimos y decimos, ahora sí, ahí te va de regreso, preséntalo. Eh, Creo para los que hemos tenido oportunidad de trabajar los precios de esa manera, se han dado cuenta, incluso por ahí Roberto Medina, que ha estado muy pegado con nosotros en ese sentido, se han dado cuenta que la integración, no solo el precio, ojo, no solo que salga barato o salga caro, no solo que el precio suene bien, sino la integración depende mucho para la negociación y conciliación de ese precio unitario. Por ejemplo, yo puedo cobrar 5,000 pesos por un trabajo, pero si yo le pongo que de esos 5,000, 4,000 van a ser de andamios, cuando yo me siente a conciliar ese precio, fácilmente me lo van a tumbar, le llamamos. Te lo tumbo fácilmente porque de andamio no te vas a llevar 4,000 pesos, te vas a llevar 500, ya te quité 3,500 y te quedan 1,000 pesos más. Tu trabajo me sale 1,500. Y a lo mejor, y en la realidad, el trabajo sí costaba o sí cuesta 5,000 pesos, pero lo integramos de mala manera y fue fácilmente, ahora sí que rechazado. Y ante un análisis presentado ya no podemos levantar el análisis y volver, ay, espérame, me equivoqué, te voy a traer otro. No, vamos a conciliar sobre lo que presentamos. Por eso la importancia de conocer los componentes, las características e integrar todo lo necesario en las proporciones y unidades necesarias para que el precio no sea debatible. Y si llega a ser debatible, porque también por experiencia lo hago, le podemos subir en esto y jugar un poquito a tirarnos arriba, pero ya sabemos dónde podemos abatir costo o decir, ¿sabes qué? Sí, mira, te puedo hacer una rebaja en esto y esto y esto. A lo mejor no lo ocupo, préstame tú la escalera, yo con eso lo hago. Y entonces, pero ya son estrategias de negociación. Si nosotros, es como si a alguien de ustedes yo le dijera, oye, no seas malito, ve con el vecino y dile que te preste un martillo. Si ustedes no están convencidos de ir a hacerlo, pues obviamente van a tocar la puerta y a la primera que no les abran, pues no van a, ni siquiera van a lograr hablar con alguien para pedir el martillo. Sin embargo, si ustedes están decididos y determinados y convencidos de que esa es la solución para aplicarlo, van a ir, van a tocar con determinación el número de veces necesarias hasta que obtengan el martillo o una respuesta de esa persona para saber si nos puede prestar el martillo o no. No sé si eso responde a la pregunta, hermano. Sí, queda claro, Jesús. Gracias. Inge, buenos días. Sí, sí, adelante, buenos días, Salomón. Yo tengo duda, Inge. Ahora que fue en Metepec y que hubo muchos de esos temas de adicionales y todo eso, pero que estábamos condicionados por la naturaleza del proyecto, que era ya entregar. Ahí, por ejemplo, ¿qué hubiera aplicado, Inge? Bueno, ya se conocía que pues que teníamos la premura de entregar, que el cliente nos lo pedía y que al final de cuentas nos abarató los precios, que porque estábamos muy altos y como usted lo dice, pues traemos un indirecto muy alto, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿cómo sería el caso? Digo, sabemos que ya pasó aquí, pero para que no nos vuelva a pasar, ¿de qué manera podemos, podernos proteger para esos cambios y que tengamos ahora sí que la entrega ya casi que en la puerta? Ok, Salomón. Bueno, muy buena tu pregunta. Y ahí, primero que nada, iniciar comentando que pues realmente lo que pasó ahí fue una estrategia de negociación. Yo te lo dije a ti en su momento, tú estuviste ahí directamente, pero para poner en contexto a todos. Un contrato que de entrada tenía una sanción por no entregar el día de la fecha pactada, tenía una sanción de 500,000 pesos únicamente por no cumplir. Y a partir de ese día teníamos una sanción de 50,000 pesos diarios hasta la entrega final. Si eso hubiera sucedido, nos hubiera ahora sí que aniquilado como empresa porque pues, nos hubiera hecho perder, no cobrar, perder millones de pesos.
La estrategia de negociación, bueno, el cliente también astutamente comienza a solicitar unos trabajos extraordinarios. Estos trabajos extraordinarios nos los pide con atención de urgencia y ataque inmediato. Accedemos precisamente en el entendido que íbamos a negociar a través de esos trabajos ejecutados. Luego, a partir de ahí, bueno, también el cliente pues ya toma otra postura, ok, yo te condono de alguna manera, pero tampoco te voy a pagar el precio que tú me estás presentando. Obviamente para esa estrategia, pues un servidor ahora sí que integró un precio bastante elevado, que ya sabía yo que de alguna manera me iban a reclamar y que me iban a pedir bajarlos y que el punto de negociación indicaba que así iba a ser. No sé si quede claro, pero está muy relacionado con la finalidad del por qué y cómo accedimos a qué. Sí, que sí lo comprendo. Pero digo, en esta casa fue por estrategia, pero si se fuera a dar el caso en otra obra, todo ahora sí que sería oficial, como lo comentaba el ingeniero Fortino, mediante correos o algo parecido. Exactamente. El deber ser es siempre nosotros tener, ahí entraría la definición de, de una capacidad de respuesta. Cuando nosotros vamos en tiempo y forma, eh, digo, con algunos lo he platicado y a lo mejor es un tema, un paréntesis. Yo siempre hablo de postura. Para una negociación, para una conciliación, hay posturas y hay posiciones. Si tú vas a una reunión y a esa reunión llegas tarde, perdiste totalmente la posición. Y desde que llegas te van a atacar con el hecho de que llegaste tarde, con el hecho de que eres incumplido, con el hecho de que te van a descalificar. Entonces, con ese mismo criterio, un poco más complejo, pero así es la estrategia de negociación. Si yo voy en tiempo y forma con mi obra, voy adelantado incluso, a mí no me pueden exigir, a mí no me pueden descalificar, a mí no me pueden tachar de incumplido. Y por lo tanto, quito un argumento y tomo una postura frontal con la que puedo dialogar cualquier tema sin tener que agachar la cabeza, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, si yo voy atrasado, si ya sé que, como dicen, están a punto de quitarme el contrato y demás, pues tengo que llegar con una actitud o con una posición mucho más sumisa, mucho más conciliadora, si lo queremos llamar de alguna manera decente. Pero al final, si yo voy en tiempo y forma o las condiciones de obra no han sido las correctas y ha habido asegúnes tanto por el cliente como por nosotros, pues tenemos una posición equiparable en la cual podemos negociar al tú por tú. Si nosotros estamos en tiempo y forma o estamos apegados a programa, pues obviamente deberemos tener la capacidad de respuesta para analizar, integrar y entregar y tramitar inmediatamente esos precios extraordinarios. Y obviamente la posición de conciliación ya no va a ser, oye, te condono o casi casi te cobro la mitad para que no me multes, sino va a ser, pues este es mi precio. Y sí, yo te lo puedo hacer, pero para mí implica muchas cosas, por lo tanto te lo cobro en este importe. Creo que eso aclara la pregunta, no sé si quede claro Salomón. Sí, que bastante, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien más que quiera comentar algo? Bueno, continuando, para precios unitarios, bueno, debemos integrar debidamente un soporte o respaldo. Esto nos va a servir tanto a nosotros, ya hablamos del protocolo, ¿no? El cliente nos solicita, le hacemos firmar una orden de cambio que dice, no indica precio, solo indica qué nos está solicitando o cuál es el alcance de lo que nos está solicitando el cliente. Partiendo de ahí, nosotros pasamos a la integración del expediente que le llamamos
o del soporte o respaldo del precio unitario. Este soporte o respaldo nos va a servir tanto para el cobro al cliente como para la validación por parte de nosotros, por parte de Oficina FEL, poder validar que el costo está bien integrado, que el precio unitario está bien integrado y que por ende se autoriza para entrega al cliente. Es el mismo expediente, algunas cosas más, cosas menos. Al cliente, pues obviamente le entregamos un poquito menos. Para nosotros internamente, pues tenemos que detallarlo un poco más para efectos de poder conocer qué es lo que se está haciendo. Pero bueno, dentro de este soporte, primero que nada, debemos de identificar la actividad. ¿Qué actividad es? El cliente me dice, oye, es que monta las lámparas. Oye, las lámparas no están en mi alcance. Yo traigo la estructura que soporta las lámparas, pero las lámparas no están en mi alcance. Oye, pero solo es un tornillo, ponlo y ya, hombre. Bueno, identifico que es una actividad que no está dentro de mi contrato ni dentro de mis alcances y por ende genero una orden de cambio y la empiezo. Eso es empezar a documentar las actividades, documentar todo el proceso. Me firman la orden de cambio y registro qué actividades integran ese precio unitario o esa actividad general que me está pidiendo el cliente. Tengo que acarrear las lámparas desde la oficina del Valle hasta la planta de Chalco. Ya eso me implica un acarreo, una mano de obra para carga, una mano de obra para descarga y me implica, como dicen, combustible, chofer, camioneta y demás. Me implica también que al traerlas aquí, descargarlas, ahora tengo que hacer una preparación y luego ya posteriormente pondré el tornillo que me está pidiendo el cliente para fijarla. Sin embargo, también lleva un riesgo. ¿Qué pasa si se me rompe una lámpara o si pasa algo? Bueno, todo eso tengo que registrarlo mediante el procedimiento constructivo de cómo lo voy a hacer. Y por eso voy a registrar en ese procedimiento las actividades que integran ese precio unitario. Documentar la necesidad y validación. El cliente tiene que manifestarme una necesidad, una solicitud y validarme esa solicitud a través de la orden de compra, a través de un correo, a través de algo que sea claro y que quede. No podemos suponer. Si tenemos duda de que si ese tornillo va pintado o no, aunque ya nos haya dado la instrucción, hay que volverle a preguntar y volverlo a validar. Validar es que me quede firmado, que me quede por correo, que me quede documentado. Por ende, ahí se deriva la siguiente actividad, que es documentar administrativamente. Si a mí ya me enviaron un correo, pues lo voy a imprimir y lo voy a integrar como respaldo de esa orden de cambio o de ese precio unitario. Si me firmamos una minuta, también le voy a sacar una copia, no voy a poner la original, le voy a sacar una copia y la voy a integrar al expediente de ese precio unitario. Si fue vía WhatsApp, pues digo, no es válido, la verdad es que no es oficial, pero pues también podría tomar una captura de pantalla, imprimirla y ahí hacer válido que el hecho de que el cliente me está manifestando que sea de color gris en lugar de blanco, qué sé yo, alguna característica menor. Y toda esa documentación va a formar parte integrante del expediente del precio o de los precios unitarios que correspondan. Integración y trámite. Ahora me corresponde a mí como residente integrar la ficha y realizar el análisis del precio unitario para poder anexarlo a ese expediente y tramitarlo para autorización y firma para cobro por parte del cliente. La palabra periodos que yo señalo aquí es, vuelvo a repetir, porque en algunos contratos están indicados ciertos días o ciertos periodos para poder presentar precios unitarios. ¿Qué puede pasar? El cliente me firma la orden de cambio, pero mi contrato dice que yo tengo 5 días hábiles para entregar el precio unitario para hacer el cobro de sus trabajos. Pues resulta que a mí se me olvida, lo meto el día 8 o el día 10 y resulta que ya mi cliente me dice, pues sí, yo ya te autoricé, pero ya no te puedo pagar. ¿Por qué? Porque te tardaste más de 5 días, tu contrato lo dice y contractualmente estamos obligados. O sea, no es algo que sea fuera de lo común. Al contrario, legalmente estamos obligados a que ejecutemos porque nuestro contrato lo dice claramente.
Gestión de autorizaciones, bueno, muchas veces nos quedamos o creemos que con que el residente del cliente nos firme la orden de cambio y nos firme el precio unitario, ya queda validado. ¿Qué creen, señores? Al igual que como ustedes necesitan una validación por parte de oficina o de los superiores para poder presentar y entregar un precio unitario, resulta que ese residente también tiene un superior y por tanto su superior puede decir, no, yo no lo valido, ese precio está muy caro. Hay que conseguir la firma de los implicados, por eso dice gestión de autorizaciones. No es una sola firma, no es solo la firma del residente, es la firma del residente y por lo menos, su jefe inmediato, ya sea el superintendente del proyecto o ya sea el gerente de construcción del cliente, para que podamos estar seguros que ese precio está autorizado. Documentar el proceso de la ejecución. Ya documentamos las necesidades, ya documentamos el cómo lo vamos a hacer, ya documentamos qué tanto nos vamos a llevar, qué tanto vamos a ocupar. Ahora hay que documentar el proceso de la ejecución, que eso será lo que dará constancia de que realmente estamos ocupando y que realmente vamos a poder conciliar y sustentar que sí se utilizó para la realización de los trabajos. Y por último, y no menos importante, realizar el cobro efectivo de esos precios extraordinarios. Si ya tenemos toda la tramitación, si ya tenemos toda la documentación, si ya integramos el expediente completo, ahora hay que buscar el cobro inmediato. Digo, no puse la palabra ahí, pero hay que buscar el cobro inmediato. Generalmente, ¿qué suele pasar con los trabajos extraordinarios? Los trabajos extraordinarios, el cliente los exige con urgencia, pero de esos trabajos no hay un anticipo, no hay un pago parcial o algo que nos permita flujo. Entonces, ejecutar extraordinarios realmente lo que ocasiona es que nos minimiza el flujo. Si el cliente nos paga una estimación de 2 millones de pesos, pero en el extraordinario nosotros tenemos que comprar materiales por 1 millón de pesos y urge, pues obviamente el no gestionar el cobro rápido de esos extraordinarios me merma el flujo que yo tenía destinado para ejecutar el contrato original y ahora me hace desviar recursos para ejecutar esos extraordinarios. ¿Qué vamos a ocasionar? Que en 1 o 2 semanas, en un periodo determinado, el flujo de la empresa para esta obra va a ser pues realmente afectado y no va a ser el correcto para poder continuar ejecutando de manera correcta. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, yo solamente un comentario. Bueno, Sí, es adelante. comentario de ustedes mismos, que muchas veces el que firma no está, se fue a otro proyecto, tomó días de asueto, no está. Y obviamente no te firmó. Aquí pues aplica lo que es el correo a la inversa, ¿no? En base a nuestra plática de hace 2 horas, se documenta, se escribe, se especifica lo que se dijo de palabra y bueno, no está la firma de la persona, pero mínimo ya tengo un soporte que dice que no me firmó porque no estaba y en base a eso yo mando un correo, no espero que él me lo mande. Exactamente, como dicen, sí es cierto, suele pasar en algunos casos que no está la persona que valida, que autoriza, pero pues al final existe el correo y nosotros tenemos la facultad de poder presionar a nuestro cliente. Ahí es donde empieza la negociación, la presión un poco. ¿Te urge? Pues ayúdame. Si a lo mejor el que está en la obra es el auxiliar únicamente, porque es el que dejan los sábados como guardia, pues decirle, oye, compañero, te urge, a mí también me urge. Entonces, ayúdame a que esto camine, a que esto pueda solucionarse y consígueme la autorización. Si bien no puede ser tu jefe porque está de vacaciones y no contesta, que ya me ha pasado, pues consígueme la autorización de tu superior. Yo no sé quién sea el superior de él, pero si es necesario que hables con el dueño, pues habla con el dueño. Si no, pues obviamente tengo que enviar un correo donde no me voy a quedar estático esperando la respuesta.
voy a enviar un correo solicitando esa autorización y validación, dado que dicha persona o dicho responsable no se encuentra en el área. Para la integración de precios unitarios, tenemos, bueno, ya lo comentamos ahí a manera de párrafo, pero bueno, aquí en lista, la integración se compone del costo directo, los costos indirectos, financiamiento, utilidad, cargos adicionales, y eso nos da el total, que nos indicará el valor del precio unitario. Para particularizar ahí que el costo directo tiene que ver con materiales, insumos, mano de obra, equipos, herramienta, fletes y todo lo necesario. Digo, yo aquí enlisté los más prácticos, los más comunes, pero si hubiera el caso especial por permisos, qué sé yo, tendrían que estar a costo directo. Luego ya todos estos importes o todos estos rubros se suman para integrar el costo directo total y a partir de ahí, en serie de cascada, calcular el costo indirecto que estará en función de, punto número uno, el porcentaje de indirecto que está indicado en el contrato y en el catálogo de conceptos original. Eso es importante. Generalmente cuando hacemos un precio extraordinario, buscamos ponerle un porcentaje a puro corazón y a lo que se nos ocurre. Resulta que no. Cuando tenemos un contrato base para el cual se entregaron una serie de precios unitarios, y ahí sí no importa si el contrato es precio alzado, precio unitario o como se haya pactado el contrato, lo importante aquí es respetar en todo momento el costo, el porcentaje de costos indirectos señalado dentro de la ficha del precio unitario, que se entregó originalmente para la aceptación de la oferta y la firma del contrato. Por lo tanto, nosotros vamos a buscar respetar ese indirecto, a menos que sepamos que por las características del trabajo y por las necesidades del cliente, este indirecto se quede corto y el indirecto que nos implica la ejecución del trabajo extraordinario sea mayor. Obviamente hay que conciliarlo, hay que platicarlo, negociarlo, para que logremos pues la aceptación del cliente y no haya ese factor sorpresa o ese factor molestia donde el cliente se siente sorprendido y siente que lo estamos queriendo eh, por ahí sorprender o verle la cara con algún otro porcentaje. Normalmente, la realidad es que normalmente ese porcentaje, y lo digo por la mayoría de los precios unitarios que me han enviado, normalmente ese porcentaje o no lo consideran o consideran el que mejor les parece, pero casi nunca revisan el contrato para ver cuánto traemos de porcentaje de indirectos. La realidad es que hay que revisarlo, hay que homologarlo y a menos que haya una justificación, repito, podríamos considerar modificarlo. Ojo, siempre a la alza, nunca a la baja. Si los indirectos implican lo mismo, no podemos bajarlo. Esto está normado también y podemos justificar que como mínimo debo cobrar el mismo porcentaje de indirectos. Luego está el financiamiento, que normalmente nosotros como empresa, FELT, nunca incluye financiamiento. Yo no he visto un contrato, a menos bueno, en los 4 años que llevo en la empresa, no he visto un contrato que incluya financiamiento. La FEL no financia. La realidad es que siempre trabajamos por anticipo. Y a menos que sean trabajos muy pequeños o obras caritativas que también hemos realizado por ahí en 1 o 2 contratos, pues no es que no se pide anticipo, pero son contratos muy pequeños, muy mínimos, que no implican una inversión más allá de 100,000 pesos o algo así. Por lo tanto, en nuestro caso, no incluimos financiamiento. La utilidad, al igual que los costos indirectos, es un porcentaje ya determinado desde la oferta y que se encuentra integrado en el catálogo de conceptos que nos transmitió costos y ventas para poder cobrarle al cliente
vamos a tomar ese mismo porcentaje. Si indica el 8%, vamos a indicar el 8%. Si indicara el 3%, vamos a colocar nosotros también aquí el 3%. Por último, cargos adicionales. Normalmente no tenemos cargos adicionales tampoco. No quiero decir que jamás o que nunca vayan a existir, pero cargos adicionales nos referimos a un caso muy especial. Por ejemplo, no sé, en el caso de seguros especiales, no sé, vamos, alguna segunda utilidad o algún segundo porcentaje que afectare por la zona, por permisos federales, por qué sé yo, pues entonces sí consideraríamos ahí cargos adicionales. Y por último, bueno, pues el total es la suma de todos estos rubros que estamos integrando. ¿Alguna duda o comentario hasta aquí? No, ingeniero, sin dudas por el momento. Ok, muchas gracias. Por último, y para cerrar la presentación hasta aquí de hoy, me voy a centrar un poquito ahora en los precios unitarios extraordinarios para un destajista. A petición de la dirección y dado que hemos tenido por ahí muchos inconvenientes, por ejemplo, el protocolo original para presentar y autorizar precios unitarios extraordinarios para un destajista indica que si es el caso de un retrabajo o alguna corrección a la estructura que llega de planta y que no está en las condiciones, bueno, primero que nada, lo mismo que al igual que con lo que ya comentamos, hay que documentarlo. Hay que identificar la actividad, registrar las actividades que lo integran, documentar y validar. ¿Cuál es la validación? Si, oye, pero eso no es con el cliente, la estructura llegó mal, es nuestro error y tenemos que componerlo. Ah, bueno, eso es correcto, pero la validación tiene que ser a través de un servidor, a través de su coordinador, el ingeniero Israel Viveros, o por lo menos notificando en el grupo la necesidad. Para esto deberá haber una no conformidad, porque si tenemos que hacer esa reparación, discúlpenme señores, pero yo, departamento de construcción, no la voy a pagar. La va a pagar planta. Planta es quien se tiene que ser responsable de ese trabajo o de ese retrabajo, dado que ellos están generando. Yo me haré responsable de los errores de nosotros, de los errores de los sobrecostos que generemos nosotros, pero no me puedo hacer responsable ni puedo afectar mi resultado por un error de planta. Por lo tanto, debo documentarlo, debo de levantar una no conformidad, que esa no conformidad tiene que ser enviada tanto al ingeniero Armando como a un servidor, incluso a Carlos Rivera y al ingeniero Fortino. Con esto estamos notificando nosotros y estamos levantando la mano, hey, la estructura viene mal, hay que hacer tal y tal y tal corrección. Corregir una viga, un elemento, rasurarle, como le llamamos, medio centímetro, y esto no debería representar un precio extraordinario, a menos que fuera que habláramos de que todas las vigas vienen largas, todas las vigas vienen mal, pues entonces sí, o bueno, no todas, pero sí unas 10 o no sé, una cantidad considerable. Eso sí pasaría a ser un precio extraordinario, pero pasarle el esmeril a una soldadura para rebajarle 1 milímetro y luego meter la pieza, la realidad es que no es más que parte del proceso de montaje. Pero bueno, vamos a documentarlo, vamos a validarlo para que nosotros desde ese momento que conocemos o identificamos que hay una actividad extraordinaria, podamos tener la validación y saber que sí se va a poder pagar. O sabes que no se va a poder pagar y vamos a conciliar con el contratista cómo lo vamos a manejar y cómo lo vamos a trabajar. Documentar administrativamente, ¿sería un extraordinario cobrable o no cobrable? Ya platicábamos, si viene mal de planta, pues es no cobrable, pero si allá en obra, los niveles o qué sé yo, la cimentación, bla, 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 entonces se convertirá en un cobrable y hay que documentarlo administrativamente, enviar la información para que nosotros podamos tener conocimiento e ir integrando el listado de precios extraordinarios que le vamos a cobrar al cliente, que no debería de pasar más allá de una semana o dos para presentarle estos precios y poder conciliarlos. Bueno, luego viene la integración y trámite de ese extraordinario. Normalmente, ¿qué me mandan o qué nos mandan? Recibo un concepto que dice descarga de tráiler
del día 28, 5,000 pesos. Señores, eso no me dice nada. Para empezar, si me dice descarga de tráiler, dices, pues el material lo tienen que descargar y está incluido en el destajo, está incluido en el convenio. Eso no está en tela de juicio. Ah, ¿qué diferencia? Descarga de tráiler en horario nocturno, dado que planta mandó tarde el embarque. Ah, ya sé por qué le quieres pagar el extraordinario. Y sí, sí corresponde pagárselo. Pero tampoco corresponde si dice descarga de tráiler porque el contratista estuvo soldando, estuvo trabajando y a las 6 de la tarde decidió descargarlo. Ah, no, señores, ahí yo le tengo que cobrar al destajista la estancia del tráiler. A eso me refiero con la integración y trámite rápido, documentarlo y poder mandar un concepto claro que diga claramente qué es y a qué se refiere, por qué se generó. Y a lo mejor son 5 renglones, bueno, pues que sean 10, pero que sea claro. Luego entonces vendrá el soporte, que será la parte del plano, donde me diga que la pieza debía traer tal placa y acá se las vamos a poner, no sé, el cambio o la modificación que está teniendo que hacer, el retrabajo que está teniendo que hacer el contratista. Adicional a ello, fotografías, o sea, un croquis, la pieza, dónde es, un croquis de localización, un esquema de cuál es el cambio, como qué es lo que se está haciendo, y un reporte fotográfico que me permita a mí visualizar rápidamente y decir, ah, sí, sí tiene razón, se está haciendo, ya mandó su no conformidad que viene adjunta al expediente, por lo tanto, lo voy a tramitar. Para esto, y por eso pongo el recuadro que aparece ahí en color, donde indico que como semana 1, digo, sea la semana que sea, la 1, la 2, la 3, la semana N, aquí en amarillo se genera un precio extraordinario, se genera una actividad extraordinaria fuera del alcance del destajista. Nosotros tenemos como máximo hasta el próximo viernes de la siguiente semana para presentar y enviar para trámite los precios extraordinarios, el o los precios extraordinarios que se hayan generado. Validar autorización, validar aceptación por lo menos de ejecución. Y luego, entre lunes, si ustedes los envían así como es debido, entre lunes y martes de la siguiente semana, serán autorizados en sistema para que ustedes puedan ejercer el pago al destajista de estos trabajos extraordinarios. Por ende, y aquí quiero hacer énfasis, si los trabajos se generan entre lunes y martes, o sea, los primeros 2 días de la semana, yo les pediría, y creo que es lo más sano y lo más lógico, tanto para ustedes como para el destajista, generar el precio unitario en esta misma semana y poder enviarlo el viernes o sábado de la misma semana. Y muy seguramente podríamos lograr que esa autorización fuera entre lunes y martes. Y con eso tendríamos la reducción de una semana completa para poder pagar ese extraordinario. Normalmente, como dicen, los envían 2 meses después, por lo tanto, lo hago hincapié aquí ahorita en este momento, que ya se los he dicho en diferentes ocasiones, no será pagable. Así realmente los haya ejecutado, así realmente haya invertido o ejecutado lo que haya tenido que hacer, no será pagado, porque ya no estamos en tiempo, porque ya no estamos en tiempo, ya no estamos, ya no nos acordamos de qué se ejecutó, por qué se ejecutó, dónde salió el problema, la no conformidad, no, pues ni siquiera la hicieron, o sea, no, tiene que venir el expediente completo para validar y poder darle ok o sancionar en dado caso y ajustar el importe de ese precio unitario extraordinario que se le pretende pagar al destajista. Ojo cuando hablamos de tiempos extras. Los tiempos extras también es el mismo proceso, se generan en esta semana, se transmiten la siguiente a más tardar para que sean autorizados 2 semanas después de haberse generado, en la semana 3. Pero el tiempo extraordinario siempre va a estar en 3 condiciones. La primera, si el tiempo extraordinario se debe a que el destajista se atrasó, él tendrá que pagar su tiempo extraordinario. 2, si el tiempo extraordinario se genera porque
el material llegó tarde, porque resulta que algo no tuvimos nosotros para que pudieran trabajar. Eh, vamos a considerar que ese tiempo extraordinario lo pagamos nosotros, lo paga Felt. Si es por ambas situaciones y que tanto el destajista va atrasado, pero también no nos habían llegado los tornillos y las tuercas, pues obviamente ese tiempo extraordinario va a ser compartido. Va a ser compartido, vamos a pagar 50 y 50. ¿Por qué? Dirán, bueno, ¿y por qué 50 y 50? Ah, bueno, porque así como en primer lugar, la culpa fue de ambas partes. Esa es la primera. Segundo lugar, porque así como yo le estoy exigiendo, él también va a producir, él va a sacar una ventaja con ese tiempo extraordinario y va a cobrar un destajo por ese tiempo extraordinario. Por lo tanto, nos toca absorber 50-50 ese tiempo extraordinario. No sé si alguien tenga alguna duda referente a tiempos extraordinarios. Ángel. No, ninguna. Oh, sin duda, ingeniero. Ok, queda claro entonces. Lo mismo pasa con, y bueno, no lo mismo, perdón. En el caso particular de tiempos muertos, que es algo que no debemos pagar y que prácticamente es un dilema autorizarlos, porque no debemos estar pagando tiempos muertos, por eso tenemos una planeación, por eso tenemos una planificación, una estrategia de ataque. En el caso de tiempos muertos, deberían ser autorizados, deberían ser notificados en el momento que se están generando, por qué se están generando y de manera inmediata. Tiempos muertos, se los digo así, vamos a ponerlo así, no están autorizados. No están autorizados tiempos muertos. Si se generan, tiene que ser una notificación inmediata, tiene que haber una validación inmediata. Si no, ustedes no están autorizados a pagar tiempos muertos. ¿Por qué? Porque siempre hay actividades que se pueden realizar. Si bien hoy no llegó el embarque, les falta retoque, les falta limpieza mecánica, les faltan tornillos, les faltan arandelas, les falta hasta la tristeza, como dicen, o hasta la sonrisa. Por lo tanto, no es cierto que se generan tiempos muertos. Lo que se genera es un retraso en el avance, eso sí, y después lo compensaremos con tiempos extraordinarios y veremos si pagamos 50-50 o si pagamos el 100%. Pero lo que no podemos aceptar bajo ninguna condición son tiempos muertos. Entonces, con el caso de tiempos muertos, deben de estar muy justificados, deben de ser notificados de inmediato, por lo menos a su coordinador o a un servidor, para efectos de poder perdón, ¿sí me escuchan? Sí, ya escucho. Sí, Se me cortó el audio, perdón. Incluso si fuera el caso, como dicen, poder nosotros determinar, ya sea el coordinador Israel Viveros o un servidor, poder determinar la reubicación de ese personal por N días en otra obra. O sea, tiempos muertos, no hay justificación para pagarlos. Eso quiero que quede claro. Quiero que les quede claro también el periodo de tramitación. La integración, señores, seguimos batallando con la integración incluso del pago de destajos. Me ponen lo que hizo esta semana, pero no me ponen lo que hizo la semana pasada. Ese tipo de cosas, la verdad es que entorpece mucho el trámite, en el caso de precios extraordinarios, porque no logramos tener claridad a la primera. Entonces, seamos claros, seamos objetivos y presentemos la información completa. Luego de ahí, bueno, pues obviamente, continuando con la lámina, viene la gestión de autorizaciones, que ya es en la semana 3 o que pudiera ser en la semana 2 si lo hacemos de manera correcta y ágil, pudiera ser en la semana 2 y luego documentar el proceso de la ejecución y realizar el cobro efectivo para, bueno, en este caso, el pago efectivo al destajista. No sé si alguien tenga duda al respecto del trámite de precios unitarios para pago, de precios unitarios extraordinarios para pago al destajista. No, Jesús.
creo, Armando, que este era el tema que nos hizo hincapié ayer el ingeniero, el director. No sé si hay alguna duda o quieras que ya aparte veamos tú y yo algún tema en particular para documentar el procedimiento. Creo que queda claro. Si me surge algo ya muy puntual, me acerco. Ahorita preguntabas de los tiempos muertos, me queda nada más la duda de lo que es cuando los equipos fallan y cómo se maneja ahí la lluvia, que creo que es un tema que siempre dice la dirección, es que pudiste haber hecho actividades adentro, pero si es montaje, pues obviamente no. Pero lo revisamos ahorita. Lo revisamos si quieres y digo, me gustaría la próxima semana también hacer un poco más específico precisamente sobre esos casos que tú estás comentando, ¿no? Cuando fallan los equipos, vamos, ciertas cosas, pero vamos, yo lo que quiero que se entienda es que, digo, la falla de los equipos estaría orientada a tiempos muertos, pues a menos que no sirva ni una grúa ni una Jenny, no sirva nada, sería la única manera y que el destajista no tenga ningún trabajo pendiente que pueda realizar es la única manera de autorizar tiempos muertos. O, en su defecto, que la gente esté totalmente parada porque, y ahí sería responsabilidad nuestra 100%, porque no fuimos capaces de liberar permisos, de planificar áreas o estrategias con el cliente que nos permitieran trabajar. O sea, van a ser casos muy excepcionales. Listo, no, yo estoy claro. Con esto creo que ya puedo trabajar bastante. Ok, bueno, pues para todos creo que hasta aquí, digamos, es una introducción. Todavía no entramos ni siquiera a lo concerniente a cómo analizar un precio. Voy a mandarles por ahí, digo, nomás para rápidamente ponerles en pantalla, voy a mandarles un formato de ficha de precio unitario, que la verdad es que nos ha funcionado mucho y lo hemos trabajado en diferentes, no, pero este no es, en diferentes proyectos y nos ha funcionado bastante bien para poder eh, realizar la presentación de precios extraordinarios. Este sería, permítanme, este sería el formato de precio unitario. No sé si lo alcanzan a ver. Se los voy a enviar como una antelación para que ustedes puedan ir revisando, puedan ir viendo la parte de cómo está integrado, qué lo compone. Pues a lo mejor la curiosidad les llamará de cómo sacar o por qué decir Inge, punto 27. Sí, adelante. no, bueno, al menos a mí no me aparece nada en la pantalla. ¿No te parece? ¿No les aparece a todos? No, sí se ve. Sí se ve. Sí se ve. Ah, ya se ve. ¿Ya se ve? Digo, es un formato muy sencillo, lo voy a alejar un poco. Digo, lo que me interesa aquí ahorita es comentarles nada más, se los voy a enviar ahorita en un momento más, donde viene todo, pues prácticamente todo lo que les comenté, ¿no? La descripción del concepto, el proyecto, el cliente, la obra, la ubicación, todos los datos necesarios. Y luego, bueno, pues lo que nos devenga en cuanto a la integración del costo o del precio unitario, que son ingeniería en este caso, materiales, insumos, eh, mano de obra, herramienta, equipo y por último, bueno, la cascada de cálculo del costo para llegar a un costo total, ¿vale? Me gustaría que lo pudieran ir revisando y que pudiéramos ir interactuando. Si tienen alguna duda, algún comentario, adelante, con todo gusto. Saben que la comunicación está abierta conmigo y que el próximo sábado sí pretendo meterme ya un poquito al análisis haciendo el planteamiento de diferentes consideraciones necesarias para integrarlo primero, luego para plantear la estrategia de negociación y por último para poder gestionar. No sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario. Inge, Sí, adelante. ya yo sí tengo un comentario. Yo creo que para hacer esto también un poquito más dinámico, que vayan pensando una duda que ellos, la duda mayor o dudas que tengan de precios unitarios,
Y en el siguiente curso vamos dando unos 5 o 10 minutos a preguntar al azar y ellos ya tienen su pregunta formulada, ¿no? ¿Cómo ve? Lo que pasa es que yo no sé hasta qué grado sí queda claro para todos o en qué medida. La parte cuantitativa que se manejaba y que se mencionaba por parte del Inge José María Ñonte es importante, no la podemos aterrizar tal cual, pero sí un monitoreo al menos escueto de las capacitaciones, no lo sé. O se aceptan, ahora sí que se aceptan opiniones, comentarios. Díganos ustedes también. Mire, yo creo que, digo, muy atinado el comentario y sí, la verdad, a veces queda la duda si ese silencio manifiesta efectivamente el aprendizaje o el entendimiento, o incluso la transmisión de mi parte, ¿no? Si realmente estoy transmitiendo se está entendiendo lo que estoy tratando de dar a entender, pero creo que aquí sí vamos a tener que interactuar con más adelante, obviamente, con algunos ejercicios, la integración de algún precio, para poder ir valorizando el aprendizaje e ir poniendo ejemplos que nos permitan constatar el aprendizaje, que aclarar ciertas dudas o que surjan esas dudas que a lo mejor yo no tengo porque desconozco, pero que ya viendo a través de un ejemplo u otro podamos comprender todos. Bueno, sí, muy bien, Inge. De acuerdo. Bueno, pues, si ya no tienen ninguna duda o comentario hasta aquí, yo de mi parte, pues es todo. Les agradezco a todos la atención y pues la participación. Y bueno, vamos a preparar la siguiente etapa, que sería el siguiente sábado, para poder continuar con precios unitarios. Ok, pues excelente fin de semana a todos. Prendemos la camarita para despedirnos. Esta cámara se mueve. Que tengan todos un excelente fin de semana. Primer fin de semana de diciembre. Ya en vísperas de fin de año. Pásensela muy bien con su familia. Y pues estamos pendientes de ustedes cualquier situación con respecto a los temas de capacitación y demás. Bye, hasta el lunes, no, hasta el otro sábado. Muchísimas Buen gracias. fin de semana. Hasta luego, hasta luego. Sí, buen fin. Buen fin Hasta a luego. todos.